Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también saber y poder manejar. Hoy en el programa hablamos de algo que pese a lo avanzado, recorrido y desarrollado de los derechos, continúa dándose y para mal. Hoy en Tus Derechos hablamos de racismo. Soy Rocío Baliaga, bienvenidos. Mestizo, mulato, morisco, castizo, coyote, chamizo, albino, barcino, albarazado. De fusiones entre fusiones es que nace el peruano y en la diversidad de las mezclas es que encuentra los ritmos y sabores que hoy nos llenan de orgullo. En los tiempos que avanzan no queda espacio para la diferencia, en tanto todos descendemos de alguna inevitable fusión. Pese a tener un poco de todas las sangres, los niveles educativos penosamente no han logrado todavía alcanzar los niveles de complejos que en la mayoría de las veces se malnutren en hogares que, lejos de sembrar unión, generan rechazo a lo que nos hace ricos como nación, la diversidad. Ese rechazo ridículo e inaceptable que señala al más oscuro de la familia y realza al más clarito es el que luego nos pasa una enorme factura de vergüenza al tener que lidiar con un tropel de adultos que no tiene reparos y encuentra diversión en tratar de amedrentar de la forma más primitiva a un deportista profesional de visita. Pero la agresión no es solo hacia afuera, de hecho es la que se produce hacia adentro de las más agresivas. La triste y sorpresiva partida de la exitosa cantante Edita Guerrero, que congregó a una multitud de fanáticos que formaron larguísimas colas para darle el último adiós, motivó por las redes sociales comentarios que pretendían generar humor y posición social, mientras que lo único que revelaban era un bajísimo nivel educativo y una nula formación moral. De hecho, es sorprendente cómo la formación profesional puede convivir con estos resentimientos que vienen lamentablemente de casa y en ese sentido son casi imposibles de erradicar, pues se sembraron desde muy temprano. Este es el caso de un letrado que no tuvo la más mínima autocensura para reprimir comentarios de los más penosos en un escrito de un proceso formal. Escrito que le valió una sanción y respuesta de fondo del Tribunal Constitucional. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Artículos que debiéramos grabar nada más crecer a ver si vamos superando lo que hoy todavía se padece. Continuamos en Tus Derechos esta mañana dedicando el programa a hablar de un tema, bueno, pues un poco triste, ¿no? Hablar sobre racismo. Hace tan solo unas semanas o por ahí se puso el tema sobre la mesa en tanto se avergonzó a un jugador de fútbol en Huancayo y bueno, otros casos que a lo mejor ya ni vale la pena recordar. Felipe, buenos días. Hacemos un poco hincapié en la jurisprudencia del tribunal respecto del racismo, en una sentencia que menciona a un abogado que ha tenido las frases más tristes, si es que no menos, respecto de este tema, ¿no? ¿No es así? Sí, Rocío, la verdad que es un tema que nos interpela como seres humanos porque asistimos a actos que atacan la dignidad de la persona, ¿no? Y el ataque a un semejante es un ataque a todos nosotros. Así debería ser entendido. Así debería ser, no lo es, infelizmente, en un país en el que Ricardo Palma nos recordaba que el que no tiene de inga tiene de mandinga, pero seguimos asistiendo a casos insólitos, como el que se ha registrado en una sentencia del Tribunal Constitucional, en el cual una persona que, para colmo de males, es abogado, es contratado en la Corte Superior de Justicia de una ciudad correspondiente, X, dirige la demanda contra muchas de sus colegas mujeres de trabajo y las califica de un modo insospechado. Dice, como son féminas en su mayoría,
hacían causa común para fastidiarme y hacerme la vida imposible, pues, y sigo citando, estas son chismosas, reveseras, cuentistas, habladoras, burlonas, cachosas, además de ser unas envidiosas, denotando así su mala crianza. Y concluye con estas frases que son de antología, caracterizándose también por ser flojas, ociosas, feas, horribles, cholas igualadas, indias patas rajadas, burras e incompetentes. Así es, porque se vulneró, bueno, en tantos sentidos que la sanción a lo mejor y queda chica, pero se sancionó al fin y al cabo. Bueno, estamos en Tus Derechos esta mañana hablando de racismo, nos vamos a la pausa, pero regresamos con más. Seguimos con el programa Tus Derechos, viendo este caso penoso del racismo, y nos acompaña Gisela Viñolo, la doctora Gisela Viñolo, que es adjunta para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, institución que ha trabajado insistentemente en la materia y a quien hemos invitado para comentar esta sentencia, de la cual hemos hablado en el bloque pasado brevemente, y que ha suscitado sin duda algunas reacciones. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Qué ocurrencia. ¿Qué reflexión le merece en términos generales esta sentencia que ha abordado un caso tan difícil como el del racismo? Me parece una sentencia fundamental para poder sentar jurisprudencia en temas tan importantes como el racismo. La sentencia señala claramente, reconoce que el racismo y cualquier forma de discriminación lo que hace es generar exclusión. Excluye, pero además, y lo más grave, es que busca invisibilizar y desconocer derechos fundamentales de aquellos grupos o personas a las que nosotros consideramos diferentes. Y lo más grave aún es que a estos grupos no generamos estereotipos por el cual les asignamos determinadas características, como en el caso del demandante, y en esa medida podemos utilizar estos términos agraviantes y que afectan básicamente la dignidad. Creo que es importante que el Tribunal Constitucional pueda seguir desarrollando este tipo de jurisprudencias para poder avanzar en una problemática social tan grave como es el racismo. Pues cierto, y de hecho, dentro de esta gama de opciones que se presentan a partir de esta sentencia, hay cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Usted hacía referencia a la invisibilización de los derechos. Esta expresión, de repente podemos incidir un poquito en ella, porque la exclusión queda clara. Por exclusión tenemos, el término semántico nos ayuda mucho para saber que estamos dejando de lado a una porción de personas en este caso, pero nos gustaría que amplíe sobre el término invisibilización. Muchas veces parte de la discriminación y cualquier forma también que se da en nuestro país de exclusión está referida al desconocimiento, o sea, nace de un desconocimiento. Nosotros somos un país pluriétnico, multilingüístico, y por tanto tenemos diferentes culturas. A veces al desconocer esa cultura dejamos de saber a su vez las necesidades que tiene y por tanto no asumimos esa responsabilidad que nos corresponde para ayudar a que estos grupos puedan buscar equiparar sus derechos al igual que otras personas. Por ejemplo, en el caso de personas con discapacidad, existen algunas normas afirmativas que no significa una medida distinta y que sea discriminatoria, sino al contrario, uno busca dar medidas para lograr que esta población se pueda equiparar en función a las otras poblaciones. Entonces, una persona con discapacidad tiene una bonificación especial para entrar a trabajar porque evidentemente no está en las mismas condiciones que las demás. En el caso de las mujeres, por ejemplo, hay una ley de igualdad de oportunidades que busca equiparar, visibilizar esas dificultades, esas brechas que existen para que ellas puedan gozar de sus derechos y genera estas acciones afirmativas, como por ejemplo la ley de cuotas electorales, para que tenga más opción, ¿no?, a encontrarse en igualdad de oportunidades que otros sectores de la población. Entonces, cuando hablamos de invisibilizar, lo que estamos intentando es justamente desde el Estado es buscar aquello que nosotros no le estamos dando la relevancia necesaria, quizás porque no se conoce, quizás porque no se entiende,
También a veces no se comprende que hay derechos especiales, particulares de estos grupos que merecen ser atendidos. Un tema también bien interesante está referido a la educación intercultural bilingüe o, por ejemplo, la educación inclusiva, ¿no? Que es aquella educación por la cual las personas con discapacidad pueden acceder al igual que cualquier otro niño, incluso cuando tienen el síndrome de Down, ¿no? Porque hay en algunos estados de gravedad o menor o mayor, que sí les permite estudiar e interactuar con otros alumnos. Entonces, invisibilizamos, desconocemos los derechos. No se ponen en evidencia, no se ponen ignoran. en evidencia, ¿no? Exacto. Y ese desconocimiento. Una indiferencia también exacto. grave. Y eso es lo grave, ¿no? Que las personas rechazamos lo desconocido, pero además ni siquiera intentamos conocer más sobre estas personas o estos grupos. Y eso es lo que genera estas exclusiones, estas barreras que creamos mentalmente, porque no existen en nuestro marco constitucional. Ha hecho referencia a las acciones afirmativas, ¿no? Y las ha explicado, es decir, estas acciones que aparentemente otorgan un trato desigual mediante la inclusión o asignación de algún beneficio a un colectivo de personas. Y eso nos hace notar que el derecho a la igualdad no necesariamente implica tratar igual a todas las personas independientemente de su condición. Usted ha puesto el caso de las personas con discapacidad, de colectivos que requieren especial protección como las mujeres, el tema de la educación bilingüe, etcétera, que demuestran que desde el Estado se puede tratar distinto a las personas sin que eso signifique que es un tratamiento inconstitucional. ¿Cómo así, en esa perspectiva, cómo así entender el derecho a la igualdad y no discriminación? Efectivamente, como tú lo has descrito claramente, el derecho a la igualdad es un principio básico de todo nuestro ordenamiento constitucional y jurídico. Y lo que busca es equiparar estas situaciones de exclusión distintas que existen entre los diversos grupos poblacionales, ¿no? Que están en una situación de especial vulnerabilidad. Una acción afirmativa justamente busca cómo reduzco esta brecha frente a los demás y trato de equipararla. Y eso es lo que hace y es lo que señala el principio de igualdad, es buscar desde el Estado aquellas medidas que, otorgando un trato distinto, es una medida, una discriminación positiva, ¿no? En el sentido que tú vas a buscar una acción para buscar equiparar a ese grupo frente a los otros. Y por tanto el Estado debe primar en todas sus acciones este eje transversal del principio de igualdad y no discriminación. Conocemos que hay desde el año 2006 la figura penal ya del racismo incorporada en nuestro Código Penal. ¿Tiene usted conocimiento desde la Defensoría del Pueblo de cuántos juicios se han llevado a cabo por este delito, si es que ha habido alguien sancionado? Como tú bien has señalado, el Código Penal ya desde el año 2006 incorpora el delito de discriminación en su artículo 323. Y lo importante es que no solamente lo incorpora como un delito de discriminación solamente aquel que discrimina, sino también aquel que promueve o incita públicamente la discriminación. Siempre que esta acción, ese trato diferenciado, busque menoscabar o disminuir un derecho fundamental. Lamentablemente, no hay muchas denuncias por estos hechos y todavía es muy difícil lograr también sentencias debido al factor probatorio. En un acto de discriminación está lo que yo señalo y lo que señala la persona que ha sido agredida o el agresor. Y las únicas 4 sentencias que conoce la Defensoría del Pueblo que se han emitido en el Poder Judicial han contado con un documento, con una prueba fehaciente que ha demostrado este hecho. Por ejemplo, la primera sentencia fue la señorita Vilma Palma, una persona con discapacidad motora, ¿no? Que venía desempeñando sus labores como asistente de laboratorio. Muy bien, hasta que llegaron unos profesores que indicaron que no podían entenderla o no querían que ella trabajara. Pero no se quedaron solo en su dicho, sino que escribieron en un documento y pidieron formalmente que ella sea retirada. Esa fue la prueba que permitió demostrar la discriminación hacia esta persona. Otro caso es de una persona que quiso subir a un ómnibus, eso sucede muchas veces, y los transportistas se niegan porque tiene una silla de ruedas y adujeron que no había espacio. Pasaba un patrullero, ¿no? La familia llamó, se levantó el acta y efectivamente el cobrador y el chofer reconocieron no querer dejar pasar a esa persona y también esa fue una segunda sentencia. Una tercera está referida a una persona que recibió un maltrato en un restaurante, en un espacio público, y otra
está referida a una menor en un colegio donde una profesora le dio un trato distinto a los demás alumnos. Es decir, son casos en los cuales tenemos un documento, tenemos una grabación, tenemos una fotografía que ha demostrado esta situación. Y eso es algo por el cual hay que trabajar mucho más, ¿no? Y sí decir que a nivel administrativo, que también tiene sanción, se ha mejorado muchísimo en algunas entidades. Es un proceso ciertamente inacabado, de combatir las maniobras específicamente de discriminación que provengan ya sea por razones de diferencia racial o de género o de cualquier otra índole como lo proscribe la Constitución. Pero digamos que el Estado de Derecho tiene la forma de defenderse y aquí hemos visto algunos casos en los cuales ha actuado. No necesariamente uno puede confundir debilidad con el Estado de Derecho, sino que también tiene las armas como combatir estas perniciosas prácticas. Muchas gracias, doctora Viñolo, por su participación en el programa y vamos a una pausa para seguir con tus derechos. Bienvenidos nuevamente al programa Tus Derechos. Como acabamos de ver en el bloque pasado con la doctora Viñolo, estamos hablando de un caso referido a un derecho constitucional, el derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación. Y ahora queremos ampliar el contenido de esta conversación, para lo cual hemos invitado a Alessandra Ibos. Ella es filósofa y profesora del Colegio Pestalozzi, a quien le damos la más cordial bienvenida por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, para mí es un gusto y encantada de estar aquí para conversar sobre el tema. Gracias, Alessandra. De hecho, nos ha convocado una sentencia, la cual ya hemos dado referencia, referida a un tema de racismo, de discriminación por origen racial, para ser más exactos, y lo hacemos en un entorno en el que todavía está muy fresca la desaparición física de Nelson Mandela, este patriarca que nos ha dejado a fines del año pasado y que tuvo una vida muy vinculada justamente con este tema, ¿no? Respecto de eso, ¿qué legado crees que Mandela ha dejado a la humanidad en general con el ejemplo de vida que ha tenido? Creo que su mensaje como líder de paz, además que se lo vincula con Gandhi, ¿no? y en general con este movimiento, es bastante importante e inspirador, ¿no? Es un personaje... Claro, y que demuestra que, me imagino que frente a todo problema hay muchas formas de encararlo, demuestra que la forma como él lo encaró, que era no apelando a la violencia, sino inclusive a la reconciliación entre los sudafricanos, demostró ser muy eficiente, ¿no? Porque a veces tenemos este discurso de que ante cualquier problema la respuesta tiene que pasar inevitablemente por la mano dura, porque otra opción pues debilita a la gente de la reacción. Sí, lo que yo quería añadir es, bueno, no sé si algunos de ustedes conocerán, pero hay una película de Hollywood que se hace sobre un episodio clave en la gestión de Mandela, que se llama Invictus, ¿no? Que sí, es a partir de este partido de rugby. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque él, como dices tú, fue muy inteligente en plantear algo que desde la educación hoy en día y lo que es la educación ciudadana y moral también, se le empieza a dar valor, y es todo lo que es la educación en sentimientos, ¿no? Es decir, no sirve que tú tengas en teoría que tengamos la ley, está mal discriminar o estos son los derechos de las personas, si es que vamos a seguir sintiendo que el otro es inferior, porque su color de piel es más oscura, ¿no? O porque tiene supuestamente menos educación, que porque proviene... Entonces hay toda una corriente que se dice, bueno, no vamos a lograr nada, ¿no? Si es que racionalizamos todo, hay que trabajar el tema de la empatía, de que en verdad los chicos, las personas aprendamos a reconocer que el otro es tan humano, tan vulnerable, ¿no? Y también tan capaz
como lo soy yo. Entonces Mandela, en esta cuestión del deporte, ¿no? Trabajó mucho con la emoción, porque él sabía que es un país que se identifica con la emoción de ser campeón o no, como nos sucede a todos, ¿no? Entonces eso es interesante porque lo podemos relacionar con lo que sucede acá con el fútbol, y más bien los ejemplos racistas ahí en el fútbol también, ¿no? Entonces, cómo utilizar eso, ¿no? Para unir un país, o para que nos demos cuenta de qué tan discriminados estamos siendo, y más bien qué es lo que se quiere construir. No había escuchado, Alessandra, el tema de la educación en sentimientos. Me parece muy pertinente porque los que somos abogados sí tenemos la referencia a la educación en derechos, ¿no? Y la perspectiva racional que está siempre presente en nuestra formación, pero me parece sumamente interesante porque uno podría abandonar determinado tipo de lenguaje y dejar de expresar, por ejemplo, esos agravios de los que hemos sido testigos a propósito de la sentencia que estamos comentando, y sin embargo mantenernos invictos como alguien que está propagando un discurso, y más que un discurso, en realidad unos hechos que pueden calificarse como discriminadores, ¿no? Así es. Entonces, el lenguaje, digamos, siendo importante, siendo un vehículo de transmisión de conceptos que podemos tener incorporados, pues puede ser rebasado por los hechos, ¿no? Así es, y se puede quedar en un saludo a la bandera. Claro, yo ya no utilizo este término, pero en verdad sigo considerando al otro inferior, ¿no? Y por lo tanto yo con total derecho a discriminarlo o abusar, ¿no? Y dentro de las formas en que se puede abordar este tema, a veces uno se queda, te lo confieso, con la sensación que mucha gente apuesta al todo por el todo a que la salida es estrictamente legal, ¿no? Entonces consideramos que si ya está incorporada una inconducta como delito, o si hay una multa, entonces ya nos damos por bien servidos en el sentido que ya hay una reacción. Pero a veces nos olvidamos de estos temas de más largo plazo, a los que tú haces referencia respecto de la educación, y que no nos permiten ver de repente el resultado en tan corto plazo, ¿no? Estamos hablando de un tema más dilatado. Claro, allí, por ejemplo, o sea, me ha venido a la mente, o he recordado, porque estamos hablando del tema de la discriminación como principal problema, y el racismo es una forma de discriminación muy perversa, ¿no? Entonces, si desde la educación o desde las ciencias sociales definimos qué es el racismo, hay distintas formas de definirlo, pero una que me parece que ayuda es un sistema o una forma, ¿no?, de establecer diferencias entre las personas que me van a permitir justamente realizar, ¿no?, actos discriminatorios, o que van a colocar en una jerarquía de qué es mejor, qué es peor, qué es menos o más moral. Pero también estoy recordando, hay un texto de Gonzalo Portocarrero, ¿no?, que alguna vez lo he utilizado yo en algunas clases o en ciencias sociales para trabajar y discutir eso con los chicos, sobre el racismo y mestizaje en el Perú. Entonces él explica históricamente, ¿no?, el racismo, por ejemplo, científico, que en algún momento se trató de fundamentar la discriminación o la opresión de determinados pueblos con rasgos que supuestamente eran naturales, ¿no? También el racismo unido a la religión, o sea, cómo desde la colonización y con el cristianismo se asocia que por tú pertenecer a otra religión asociado a tu raza, también tienes menos calidad moral y tienes que ser convertido, ¿no? Y claro, esos dos tipos de racismo, en principio y en la ley, han sido superados, ¿no? Pero él argumenta que hay un tercer y unido a un cuarto tipo de colonización, que es con la estética, ¿no? Y eso y que tiene que ver con nuestros patrones de belleza. Entonces sí, ya hemos ganado, ¿no?, digamos, la lucha contra el racismo en el terreno legal y en el científico. No se puede sostener que hay una raza superior a otra. Claro, en el discurso es claramente algo ya superado. Pero todavía, ¿no?, nos sigue ganando en el terreno de lo estético, ¿no? Porque muchas veces seguimos considerando que lo bello es lo asociado a lo más blanco y a lo menos negro, por decirlo así, ¿no? Entonces, él lo que dice, ¿y cómo se combate eso? Desde la educación, pero en sentido más amplio, ¿no? También lo que los medios de comunicación, o lo que comentábamos en un momento, ¿no? Hay programas de televisión que supuestamente no tienen o sea, estrictamente que ser educativos, pero a través de los chistes, ¿no?, que se explotan, o de los caracteres o de los personajes de los que se burla, estás fortaleciendo ciertos prejuicios, ¿no?
Detrás de todo, quizá lo que subyace es la noción también de respeto, ¿no? Ese respeto que a veces lo abandonamos en función de determinado estereotipo que se ve reforzado con patrones como los que tú has comentado, porque claro, a veces uno se pone a pensar que la educación es solo la escuela y, como bien dices, también hay otros actores que intervienen muy poderosamente en esto, ¿no? Como los medios de comunicación. Claro, ahora que tú mencionas la idea, el concepto, el principio de respeto, que es fundamental, eso habría que, o sea, desde una perspectiva en la que queremos combatir el racismo, ¿no? Incluir también el concepto de reconocimiento, ¿no? Porque muchas veces desde la educación en derechos o en derechos humanos, lo que se va a argumentar es que ya respetar no es suficiente, porque yo puedo respetar, ¿no?, que tú tienes ese derecho, pero si en realidad no reconozco que tú eres tan digno como yo, ¿no?, o que en nuestra condición de humanos, lo que decía, tenemos las mismas vulnerabilidades o probablemente las mismas capacidades también, o por último derecho a ser felices, a vivir en justicia. Entonces no basta el respeto, se necesita también el reconocimiento de eso, ¿no?, de tu humanidad como la mía, porque si no se queda en teoría, sí, yo respeto los derechos, pero a la hora de la hora, ¿sabes qué? Tú eres menos humano que yo, entonces no se aplica. Muy bien, nos quedamos entonces con esta idea, no solo de respeto de los derechos fundamentales de los demás, sino del reconocimiento, de la no invisibilización de esos derechos fundamentales y que apuntan hacia una sociedad más inclusiva y, por lo tanto, que destierre algunas prácticas como la discriminación en general. Volvemos con las frases del programa. La discriminación busca invisibilizar y desconocer derechos fundamentales de aquellos grupos a los que nosotros consideramos diferentes. El racismo es un sistema o una forma de establecer diferencias entre las personas que van a permitir justamente realizar actos discriminatorios o que van a colocar en una jerarquía de qué es mejor o qué es peor. Todavía tenemos lecciones por aprender, pero esperemos ya estar camino a las soluciones y avanzar en ello. Llegamos al final, gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, recordarles que cualquier sugerencia o comentario que pueda convertirse en tema de este programa nos lo pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúen TV Perú, mucho más que ver.